Que Dios me los bendiga y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les quiero hablar sobre los peligros que corre un misionero, de sus valentías, de los testimonios y también de paso de cómo son financiados. ¿Ok? El 23 de mayo del 2024, una pareja de misioneros estadounidenses fueron acribillados en Puerto Príncipe, en Haití. Un grupo de pandilleros llegaron y dispararon a esta pareja, pero también hubo un misionero haitiano que murió. Pero no es un hecho aislado. El 7 de octubre de 2024 también intentaron en Haití también secuestrar a un pastor. Lograron matar a uno de los guardaespaldas, pues actualmente se sabe que Haití está tomado por los pandilleros y los cristianos en particular corren mucho peligro, por lo que cualquier ser humano que diga ser cristiano necesita protección. Asimismo, el 23 de octubre también murió en África un ex pastor de Estados Unidos que estaba cumpliendo las veces de misionero. Esta vez el pastor fue traicionado por su esposa y al enterarse de que tenían que abandonar dicho país, contrató a su amante y a dos personas más para que terminaran con la vida del pastor o del ex pastor. Al menos eso es lo que dicen las fuentes, las noticias, y es lo que se ha redactado hasta el momento. ¿Por qué les digo esto? Por lo general se dice que en este caso los pastores pues tienen sus iglesias solamente por enriquecerse. Hay memes que hablan de que mientras el pastor vive en casas lujosas, carros lujosos, los miembros de dichas iglesias viven en casas de caña o en casas prácticamente hechas de reciclaje, lo cual es una gran mentira. Si bien es cierto, hay miembros de la iglesia que son muy pobres, generalmente esas iglesias a las que asisten aquellos miembros son también iglesias de caña. Son iglesias que también están tapadas con plásticos, hacen con paredes de cartones o de cualquier madera que encuentran por ahí. Sin embargo, sí cabe decir que aunque sí hay pastores que hacen negocios de la fe y que se aprovechan de la ingenuidad de muchos cristianos, no son todos, ni siquiera la mayoría. Y también cabe decir que, así como este pastor que fue traicionado por su esposo, por su esposa aparentemente, los misioneros corren grandes riesgos. De hecho, en mi país mismo ya se cumplen un poco más de 60 años que un grupo de indígenas alancearon a 5 misioneros de Estados Unidos. De hecho, inclusive se han hecho películas y también se han escrito libros sobre ese caso. Estaba viendo en uno de los tantos reportajes, uno de la BBC, que mencionaban la historia de aquellos misioneros que habían sido acribillados en mi país. Y obviamente, como la BBC es un medio progresista, sus seguidores también son progresistas. Y ellos mencionaban que
en algunos comentarios decían que por qué tenemos que tratar de imponer nuestra fe. Incluso vi un comentario que decía que los dejen ser libres y que no los encerremos en nuestra jaula de lo que nosotros llamamos civilización. Evidentemente de un progresista no se puede esperar nada bueno. Lo que en el video no salió es que aquella mujer que estaba dando el testimonio, que había sido hija de uno de los acribillados, la viuda o varias viudas habían regresado hasta el pueblo indígena para perdonarlos, para hablarles del amor de Cristo. En una población indígena que en aquel tiempo cometían matanzas entre sus propios clanes. Y no solamente eso, sino que también decían que aquella mujer indígena que sirvió de puente para llegar a ese grupo no contactado, ella había huido de la violencia. Los progresistas creen que en aquel tiempo ellos vivían una vida de felicidad, de armonía, de paz, cuando no era así. Los indígenas tenían una gran necesidad de Dios, de conocer a Dios, de conocer la paz de Dios. Eso es lo que los progresistas no entienden. Y otra cosa más que hay que tomar en cuenta, esta gente deja sus propios países de bienestar, dejan comodidades, dejan familias, arriesgan sus vidas para hablar del amor de Cristo. Y no solamente eso, sino que sus viudas fueron capaces de perdonarlos y de hablar del amor de Dios, aun cuando ellos fueron los que acabaron con sus esposos. Esto es bastante profundo, tomando en cuenta que el amor de Dios de los misioneros es tan pero tan grande que lo dejan todo, dejan comodidad, dejan dinero, dejan empresas, dejan padres, hijos, esposos, esposas, con tal de encaminarse en el camino de Dios, con tal de salvar vidas en países lejanos, en países peligrosos. La pareja de estadounidenses que murieron en Haití era una pareja joven que estaban construyendo infraestructura de primera necesidad. Estaban a cargo de algunos chicos cuyos padres no podían hacerse cargo o eran huérfanos. Daban sanidad y educación también, entre otras cosas. Sin embargo, todo esto no se hace gratis. Muchas de las misiones se las financian con diezmos. Evidentemente hay personas que tienen fortunas y dan donaciones. De hecho, en la organización en la que yo me congrego también se recogen ofrendas misioneras. Sin embargo, el tan malvado diezmo, como muchos lo llaman, que empobrecen personas pobres o haciéndolas más pobres, muchos pobres, como dicen los progresistas, va encaminado justamente para salvar a personas más pobres, más necesitadas y con más riesgos. Estos progresistas que también hablan de que no, que los diezmos hay que dárselo a los pobres y a las viudas y por poco y
son angelitos de Dios, no entienden que el diezmo es justamente para eso. Muchas organizaciones con el diezmo pagan la salud y pagan la comida de personas muy empobrecidas, que no tienen nada que ver con la mayoría de los países de habla hispana. Gente mucho más pobre, más necesitada, y que recurrentemente el peligro está acechando. No podemos negar que hay pastores que se hacen negocio de la fe. Y hay iglesias enormes que se han construido a base de estafas, pero no son todas. Y que a ellos un día Dios los juzgará. Sin embargo, como parte del sustento de un pastor, como parte del sustento de los misioneros, porque no se puede llegar nadando a África o a Asia Oriental, no se puede llegar caminando, sino que cuesta un boleto de avión o cuesta un boleto de barco, cuesta tener dónde vivir, con qué comer. Es necesario los diezmos para eso, es necesaria las ofrendas. Y cada vez que una persona no diezma, no solamente que le está robando a Dios como dice la Biblia, sino que también no es parte de la salvación de un alma. Porque con ese diezmo los misioneros pueden alcanzar a nuevas almas. Nosotros estamos de este lado trabajando y viviendo cómodos, quizás esforzándonos, trabajando horas extras, etcétera, pero no corremos ningún peligro de ser perseguidos por nuestra fe. En cambio, los misioneros se enfrentan a la muerte día a día, unos más que otros, unos menos que otros. La pregunta es, ¿sabías esto de los misioneros? ¿Sabías esto de los diezmos? Espero que este video les sea de bendición y que Dios me los bendiga.